Gracias por estar nuevamente con nosotros en Conceptualizando. Como siempre, iniciamos con un pensamiento que le sea útil a usted y a su familia. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Quiero comentar sobre un concepto que alguna gente se pregunta, ¿qué es eso de la consultoría y cuál es el proceso que tiene que ver con la consultoría? ¿Para qué sirve esto? Pues bien, la consultoría es un proceso que tiene que ver con ayudar al cliente, que puede ser una empresa, una institución de cualquier tipo, o hasta una entidad no lucrativa, para detectar problemas, analizar problemas y crear soluciones que permitan que los mismos villanos estén limitándonos en nuestro proceso. Es decir, es un proceso de detección, análisis y búsqueda de soluciones. Y al final, en un acompañamiento para lo que es la implementación de los cambios que sean necesarios, luego de que se ha pasado por el mismo proceso de consultoría. Obviamente, para poder implementar estos cambios hay que gestionarlo. Y una de las características que tiene precisamente la gestión del cambio en cualquier organización es la resistencia que normalmente la gente tiene. La gente no le tiene miedo a los cambios, la gente teme a ser cambiado. Es decir, las personas vienen con una forma de ser, con una forma de pensar, y cuando se encuentra con situaciones que le sacan de su zona de confort, la gente sencillamente reacciona, pues teme no poder hacer las cosas adecuadamente o en la forma en que las hacía anteriormente. En una ocasión hablamos un poco del equipo natural y era un planteamiento que salía del pensamiento filosófico de Sun Tzu, que planteaba que el equipo natural fluía como el agua, de manera que ladeando la montaña, pues iba tomando la forma que el camino le daba, sin perder de vista su objetivo, que era desembocar en el mar. Pero en adición a esto, quiero agregar algunos aspectos que nos pueden ayudar a manejarnos en estos procesos de cambio que son naturales y que son inevitables. Está lo que se conoce como la sabiduría del bambú. Ustedes saben que cuando hay vientos huracanados, hay árboles que tienen el tallo muy fino, y al tenerlo tan fino, en lugar de romperse, como ocurre con árboles muy robustos que se oponen a la fuerza de la naturaleza y se rompen, estos árboles sencillamente se acuestan, prácticamente bailan con la fuerza del viento, se acuestan en el piso prácticamente, en la tierra, hasta que el viento potente pasa y de nuevo, entonces, ese tallo vuelve a enderezarse. Esa sabiduría del bambú, mucha gente la necesita para poder mantenerse, para poder sobrevivir, para poder adaptarse, para poder fluir en el proceso de cambio que es indetenible en todas las organizaciones. Hay que ser inteligente entonces para que de manera organizacional las empresas logren tener equipos naturales que implica que las personas que están allí tienen las competencias que se necesitan, es decir, el conocimiento, las experiencias, las habilidades y la motivación adecuada para entonces asumir los retos que la gestión le plantea, que la estrategia del negocio implica, y al mismo tiempo que la gente tenga la sabiduría para irse acomodando a los cambios inevitables que siempre vienen como consecuencia de la gestión del conocimiento, de la nueva tecnología, de las nuevas formas de hacer las cosas, cosas que son inevitables para poder mantener la sobrevivencia y la competitividad en estos tiempos de tanta competencia y de tantos cambios en el mercado. Sin embargo, también hay algunos aspectos que, así como la sabiduría del bambú, pueden ayudar a las personas a caminar en ese camino de un cambio permanente. Y es
un pensamiento que se planteaba, y esta parte le toca un poco a las personas que son capitanes, que son gerentes, que son directores, que son las personas que tienen el mando del equipo, gerentes de proyectos, directores, ministros, presidente de la República podría incluso ser. Y esto lo planteaba el mismo pensamiento de Sun Tzu, que decía que cuando eres fuerte, cuando debes ser débil, o cuando eres débil, cuando debes ser fuerte, entonces el ejército fracasa. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque el equipo de trabajo, que siempre va a ser liderado por alguien, ese alguien tiene que saber tomar decisiones y muchas veces debe ser fuerte y muchas veces debe ser débil. Y en esto pues podemos retrotraer aquel pensamiento que se acuñó y que se hizo famoso, el pensamiento de Napoleón Bonaparte cuando decía, mano de hierro en guante de seda. Es decir, tratar a las personas con dignidad, atacar el problema, no atacar las personas. Y a veces tenemos el error de personalizar aquellas cosas que queremos mejorar y nos vamos, como dicen, a lo personal, cuando realmente lo que se necesita mejorar es el procedimiento, el proceso, cómo se hacen las cosas, la manera como se ha concebido el desarrollo de una actividad que se va a repetir, pues posiblemente al modificarla, al cambiarla, al simplificarla, al mejorarla, vamos a lograr tener mayor eficiencia. El problema entonces no son las personas, el problema son los procesos que generan bienes y servicios y que deberían ser de mayor calidad o que deberían satisfacer las expectativas y las necesidades del cliente, para el cual es la razón precisamente de la existencia de esa institución, de esa entidad, de ese departamento, de ese proceso de trabajo. Por otro lado, el mismo general Sun Tzu lo planteaba desde el punto de vista estratégico, cuando decía, si no te conoces, ni conoces a tu adversario, vas a correr peligro siempre. Si te conoces, pero no conoces a tu adversario, vas a correr peligro. Ahora, si te conoces y también conoces a tu adversario, vas a tener menos riesgos con las estrategias que puedas definir e implementar tratando de conseguir la victoria. Por lo tanto, esta parte de conocerse a uno mismo es una parte crítica y se dice que el viaje más largo que una persona puede dar es precisamente el viaje que va del cerebro al corazón, porque es el viaje que le permite a la persona conocerse a sí mismo. Había un filósofo que planteaba, conócete a ti mismo. Hay personas que pasan años y años y nunca llegan a conocerse, actúan de manera automática, de manera autómata, reciben estímulos y no son capaces de pensar y de seleccionar una respuesta adecuada, sino que de manera automática pues toman la decisión. Y pueden caer incluso en algunos vicios que pueden llevar a errores que pueden costar incluso la vida. Hay personas que sencillamente son tremendistas, es decir, que cuando ven alguna situación, evalúan eso que ven de una manera fatalista y piensan en lo peor. Hay otras personas, pues, que generalizan. Son personas que la cosa que ven, una sola cosa que ven, y entonces esto lo cogen como muestra, como dice el refrán, para muestra un botón, y entonces generalizan y piensan que todo el mundo es igual, cosa que tampoco es cierto. Hay personas entonces que tienen otro tipo de preferencias realistas. Son personas que piensan que las cosas pueden ser de una manera o pueden ser de otra. Y en ese proceso de pensamiento, y voy a citar un ejemplo que pudiera ocurrir con una persona que actúa agresivamente y de manera instintiva, toma un arma y quizás asesina a otra, mata a otra persona. Esa persona quizás recibe un estímulo, es tremendista, piensa lo peor, se crea expectativas que no han sido comprobadas ni son ciertas, pero se las cree. Luego generaliza y plantea como para darse ánimo
es que todos son iguales. Luego racionaliza y piensa, a mí no me importa eso a mí no me hace daño. Y en ese proceso de ser tremendista, generalista y racionalizar, llega la persona, no averigua qué pasó y sencillamente de manera autónoma acciona y aprieta el gatillo. Cuando todavía existen posibilidades para analizar, para investigar, para preguntar y para tomar una decisión que no sea automática. Pues definitivamente en estos casos que se dan tan frecuentemente en el país, como por ejemplo los feminicidios, pues pudieran estar pasando cosas parecidas a esta. La mujer no llega, el hombre piensa que está siéndole infiel, él no tiene la prueba, pero lo piensa. Ese pensamiento tremendista lo lleva a un pensamiento generalista y piensa, todas las mujeres son iguales cuando no es cierto. Sigue pensando, racionaliza y piensa, ¿y a mí qué me importa que ella haga eso cuando en el fondo es mentira? Y en ese pensamiento y repensamiento, llegó la mujer 2 o 3 horas después y el hombre, sin verificar, sencillamente porque se creyó ese primer pensamiento tremendista, sencillamente le quitó la vida a la mujer. Son las cosas que suceden cuando no somos capaces de elegir una respuesta adecuadamente y cuando no nos damos cuenta de que somos responsables de tomar las decisiones o de sencillamente no tomar ninguna. Somos responsables de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Y en una situación como esta, pues usted pudiera estar cometiendo un crimen por accidente, por impulso o premeditadamente. Todo va a depender del nivel de pensamiento que usted tuvo. Todo ese pensamiento que lo llevó a ese acto fatal, acto que puede ser evitado cuando tenemos control de nuestras emociones y cuando sabemos las consecuencias que pueden venir y que como quiera vamos a ser responsables. Nadie puede echarle la culpa a que fue sencillamente, como dicen aquí, lo enchincharon, lo presionaron. Usted tomó la decisión y usted va a tener entonces que pagar las consecuencias, porque usted es responsable de lo que hace y de lo que deja de hacer. En ese sentido, estos pensamientos pues pueden ayudar a que cada persona comience a autogestionarse, sabiendo de antemano que es responsable, no solamente de lo que hace y de lo que deja de hacer, sino también de las cosas a las que le dedica pensamiento. Pensar correctamente es muy importante, pues este tipo de pensamientos, como los que hemos planteado, de pensar en lo peor, de pensar en la fatalidad, luego de generalizar, luego de racionalizar, son 3 tipos de pensamientos erróneos que la gente tiene y que muchas veces se habitúa a ellas, cuando realmente puede elegir un tipo de pensamiento más realista, dándose la oportunidad de preguntarle a la otra persona qué situación se estaba viviendo, qué había ocurrido, para que entonces con esa retroalimentación la persona pueda tomar decisiones adecuadas, de las cuales no tenga mañana que lamentarse.